El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Cap Medical. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, de igual manera traído de otro proyecto, el doctor Alfonso Mesa desde Neuromesa. Está como invitado aquí en las redes de Cap Medical. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar acerca de medicina y más en este tema que es para mí apasionante, ¿verdad? Al contrario, para nosotros es un gusto tenerlo aquí. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de tumores cerebrales, Doc. Abarcando un poco, les doy un resumen. El doctor Alfonso Mesa es neurólogo, pero también tiene una subespecialidad, si no lo puedo decir así, en neurooncología, doctor. Es decir, que el doctor se encarga de neoplasias cerebrales. Totalmente. Si nos puede explicar un poquito más Sí. de su especialidad para que la audiencia de CAP lo vaya familiarizando. Digo, sabemos que en Neuromesa todo el mundo lo conoce, Gracias. pero aquí en CAT para que la gente vaya conociéndolo un poco más con respecto a sus especialidades. Sí, dentro de la neurología, cuando yo estaba cursando neurología, me llamaba siempre la atención aquellos casos de tumores cerebrales y todo lo que estaba alrededor de las neoplasias, tanto sistémicas, pero que afectaban el cerebro. Entonces, me gustó ir a estudiar neurooncología y esta es la rama de la neurología que estudia tanto a los tumores cerebrales como también las complicaciones neurológicas de tumores sistémicos, como por ejemplo tener un paciente con un cáncer de pulmón y que esto nos esté dando alteraciones y que provoque, por ejemplo, que el paciente no vea bien, vea doble o tenga alteraciones para la marcha, que se llaman complicaciones neurológicas de tumores sistémicos. O tercero, que tengan alteraciones por el uso de quimioterapia sistémica y que esto nos esté provocando problemas. Entonces, esa es la rama de la neurología que ve la neurooncología. Entonces me llamó la atención, aquí en México somos pocos, hemos salido del país porque aquí dentro del país no hay esa especialidad de neurooncología y tuvimos que haber salido para hacernos esta especialidad y ya volvimos aquí al país. Y ahorita somos 9 en el país. 9 en el país. 9 ya con la llegada del doctor Alcides, somos ya 9 en el país. Okay. Sí, están en la ciudad de Querétaro, hay una doctora, en León hay una doctora, en Guadalajara hay una doctora, aquí en Saltillo está un doctor. 2 en la Ciudad de México, 3 en la Ciudad de México y aquí servidor en la Ciudad de Monterrey. Sí. Excelente. Mencionó que estudiaba afuera. ¿Dónde fue que estudió la subespecialidad de neurooncología? ¿La estudió dentro del país, en Estados Unidos? ¿En qué otro país fue a especializarse? Fuimos a Francia. La especialización se hace en París, en la Pitié-Salpêtrière, en París, Francia. Y lo que nosotros vimos es que el doctor... el primer doctor que se fue a hacer esa subespecialidad en México, el doctor Luis Dávila, nos abrió la puerta para que nosotros pudiéramos establecer una base y una asociación entre México y Francia. Él hizo un papel muy brillante ya en París y eso nos hizo que nos aceptaran a todos los médicos que nos hemos querido ir, claro. Tenemos que luchar por una beca específica allá en Francia y ya nos quedamos con esta, pero bueno, es una experiencia hermosa, maravillosa, difícil porque al final de cuentas tu familia se queda aquí y tienes que irte a estudiar, pero también importante porque para uno quiere venir a ayudar más a sus pacientes mexicanos a tener esa oportunidad de darle ese plus de ver los tumores cerebrales después de haber visto tantos y tantos allá en Francia, ¿verdad? Claro. Aquí hay una diferencia muy grande en cuanto al tumor cerebral a enfermedades neurodegenerativas. ¿Nos pudiese explicar cuál es la diferencia entre un neurólogo y la subespecialidad de neurooncología? Sí, obviamente yo soy neurólogo, entonces para hacer neurología tenemos que tener una rama de la medicina interna. En mi caso hice todo medicina interna, son 4 años y 3 años de neurología. Bueno, dentro de la neurología vemos todo. Demencias, que es enfermedades neurodegenerativas entre tantas, y enfermedad neurodegenerativa significa que la neurona por alguna razón se va muriendo antes de lo que está programada la muerte del cuerpo humano. Entonces, en pacientes con Parkinson, las neuronas que provocan dopamina, por ejemplo, se mueren antes que el resto de las neuronas, entonces hay un déficit de dopamina por alteraciones en estas neuronas. Los pacientes con Alzheimer, las células que controlan las neuronas, la memoria, se mueren antes de lo que deberían de haber muerto. Entonces eso se llama neurodegeneración, se van degenerando poco a poco hasta que llegan a la muerte
antes de que el cuerpo realmente fallezca. Entonces, son pacientes que tienen 60, 70 años y ya se les olvidan las cosas o no tienen movimientos normales del cuerpo. Eso es neurodegeneración. No podemos detenerlo porque es progresivo el daño. A diferencia de un tumor cerebral que aparece en forma esporádica, no abrupta porque lleva su tiempo, pero esporádicamente empieza a aparecer y dependiendo de dónde crezca, ¿sí? Empuja al cerebro para un lado, ¿sí? Es como que quítate de aquí. Y como tenemos el cráneo, no puede uno hacer que el cerebro se salga y que pueda dejarle ese espacio a una persona. O sea, si a ese tumor, perdón, si llega un tumor, se va a ir expandiendo y va haciendo que las células y las neuronas que están alrededor se vayan empujando y se vayan dañando. O sea, invade el espacio del cerebro, Sí. en nuestro cerebro. Como está el cráneo, pues no se pueden salir a una parte. Entonces, eso va a hacer que poco a poco el tumor le vaya ganando espacio a tejido cerebral normal o invadiéndolo y haciendo el daño dependiendo de la zona que está atacando, ¿verdad? Ok, ya entrándonos directamente en el tema de los tumores cerebrales, justamente previo a iniciar el live, el doctor y yo estábamos platicando que, pues, lo difícil que es dar este tipo de diagnósticos, ¿no? Estábamos platicando acerca de un caso de unos pacientes que tuvo anteriormente. Me gustaría saber cómo es que llegan o cuáles son los síntomas que presentamos que presentan las personas que llegan a desarrollar o se empieza a crear dentro del cerebro este tipo de neoplasias. Presentan síntomas motores, síntomas del sistema nervioso o incluso síntomas de comportamiento. ¿Cómo es que se llegan a presentar? ¿Cómo llegan a usted? Yo no veo niños, pero en los niños la principal forma de presentación debajo de 12 años es náusea, vómito y alteraciones del marcha. Los niños empiezan a caminar de lado, raro, y empiezan a estar con vómito, problemas con la marcha y alteraciones de náusea. En los adultos, que yo es lo que veo, los dividimos en dos grandes grupos. Adultos menores de 65 años y mayores de 65 años. Los que son menores de 65 años, la forma más común de presentación es dolor de cabeza. Obviamente no quiero para nada asustar a las personas que me duele la cabeza y ya tengo un tumor. No. De todo el mundo que le duele la cabeza, solamente el 0.08, o sea, 8 de cada 10,000 personas que le duele la cabeza es un tumor cerebral. Entonces, el 9,992 no lo es. O sea, lo más probable es que no sea un tumor. Pero siempre, si hay banderas rojas en dolor de cabeza, checar para descartar que no haya un tumor o alguna otra alteración. La forma más común de presentación es dolor de cabeza. Sin embargo, no es la única. La segunda alteración que más se presenta en menores de 65 años son crisis convulsivas. La tercera son alteraciones de la movilidad de la mitad del cuerpo, semiparesia, asemejando a una embolia. Y la cuarta son alteraciones de aumento de la presión intracraneal, donde los pacientes empiezan a tener problemas para caminar, se hacen de la pipí y empiezan a estar confundidos, a olvidar las cosas. Se llama una triada de Hawking-Adams, ¿sí? Por otro lado, pacientes mayores de 65 años, la forma más común de presentación antes del dolor de cabeza es un estado confusional. Empiezan a perderse, a ver hacia el horizonte, a estar confundidos, no contestar correctamente, decir, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Qué le pasa a mi abuelo? Que no está teniendo un control adecuado, no, está bien raro. Y nosotros le llamamos estado confusional, está confundido. Y esta es una primera manifestación clínica de pacientes que tienen alteraciones de un tumor, posiblemente un tumor cerebral. No es la única. Pacientes mayores de 65 años pueden tener infecciones, inclusive una infección de pipí o de pulmón puede también dar este tipo de alteraciones. Pueden tener infección en cerebrito, efectos colaterales de medicamentos, pero uno de los datos de estado confusional son pacientes que tienen tumores cerebrales. Que de igual manera todos los síntomas que acaba de mencionar, doctor, pueden confundirse con algún tipo de enfermedad Sí. de neurología, o sea, no necesariamente de un tumor. No. Sumado a ello, ¿cómo ustedes llegan a un diagnóstico preciso de que el paciente efectivamente está teniendo, o tiene más bien, un tumor en el cerebro? ¿Se tiene que hacer algún tipo de estudio adicional a la valoración clínica que ustedes hacen? Totalmente. Nosotros, cuando sospechamos clínicamente que el paciente tiene algunos de estos datos, tenemos que pedir para un diagnóstico diferencial un estudio de imagen. Y el estudio de imagen de elección es la resonancia magnética con contraste. Le hacemos a un paciente el estudio de resonancia magnética donde sacamos cortes en forma axial, sagital o coronal del cerebrito computarizados. O sea, son reconstrucciones de cortes del cerebrito y nos muestran las imágenes del cerebro, sí, obviamente sin tener que abrir. Y ahí establecemos si hay alguna lesión dentro del cerebrito. Entonces ya tenemos una tecnología de punta aquí en la Ciudad de Monterrey. Bueno, en todo México, ya los tenemos en todo México. Pero la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana, son lugares que ya se tienen una tecnología tan importante que se pueden hacer estudios que se llaman multimodales. Suponiendo, le hago un estudio a un paciente, muestro que tiene una masa
una lesión tumoral, que tumor no significa cáncer, tumor es cualquier lesión que es tumefacta y que puede hacer un efecto de masa, y que le haga un estudio más justificado que se llama estudio multimodal, donde cumplimos con espectroscopía, perfusión y difusión, que aquí en Neuromesa lo tenemos, y que podemos nosotros con eso establecer con mucha confianza de que esa masa tumoral es cáncer o no es cáncer, porque pueden ser otras cosas, abscesos cerebrales, pueden tener alteraciones de amartomas, que son lesiones o acúmulos de neuronas que no están haciendo ningún tipo de daño, pero parecieran ser un tumor, Y lesiones se de agrupan, mensantes. ¿no? Me imagino. Sí, Dentro de son las unas se agrupaciones. ven Se agrupaciones. llaman que se confunden. tumefactas, por eso se llama tumoración, porque Ok. se tumefacta, se pone junta, unida, ¿verdad? Ok. Ahora, dentro del tema de neoplasias o de cáncer, el procedimiento más común que a veces conocemos aquí es que para saber si en este caso el tumor es maligno o benigno, se suele hacer una biopsia no invasiva. Se toma una muestra en este caso, el tumor y se manda a patología para saber. Aquí, Totalmente. de igual manera, se utiliza el método de biopsia o para saber, en este caso, si el tumor es un agente maligno o benigno. Sí, sí, sí. Podemos hacer dos tipos de biopsia. Bueno, esas las hace el neurocirujano, que es la otra parte del equipo multidisciplinario de un tumor cerebral. Puede hacer, si no está la lesión tan factible para que se pueda retirar toda esta lesión, y ya que se retira la lesión, se pueden hacer cortes de esta lesión y mandarla a esa patología. Si en ese caso no se puede hacer porque está una lesión muy profunda o un área que podemos dañar y que podemos hacer más daño en el paciente que beneficio, por ejemplo, puede estar en la zona de la memoria y si lo hacemos quitar esa zona, podemos lesionar la memoria o el lenguaje del paciente y pues obviamente no queremos hacer más daño que beneficio. Claro. Entonces hacer una biopsia y es una biopsia que se llama estereotásica, que es una biopsia marcada por una máscara, les ponen una brain lab, una máscara, y esa máscara tiene puntos de referencia por los cuales la máquina te dice qué tan profundo debes de meter una aguja de biopsia, tanto en ángulo, profundidad y lateralización para que puedas llegar al lugar específico. Por ejemplo, si yo la tengo aquí, tienen que decir que a 4 grados hacia atrás, 8 grados y 15 centímetros de profundidad. Entonces llegan de esta zona, llegan aquí, succionan, sacan y eso se llama biopsia estereotásica, que aquí en la ciudad obviamente se tienen todos los recursos para poder realizarla. Y ya con esto establecer si la tumoración es una tumoración benigna, maligna y diagnósticos diferenciales de tumores cerebrales, astrocitomas, gliomas, meduloblastoma y muchos tipos distintos de tumores cerebrales que existen, ¿verdad? ¿Se puede correr el riesgo, al hacer la biopsia, se puede correr el riesgo de que exista alguna diseminación en el proceso de la toma de muestra? Cuando es una lesión que está en las meninges, o sea, las capas que cubre el cerebro, sí. Si se hace una biopsia y tiene una diseminación leptomeningia, puedes diseminar aún más esta tumoración a otras zonas para implantes. Pero si es una lesión profunda, sólida, es muy difícil que haya implantes en las zonas donde tú sacaste la aguja, porque aparte que es muy pequeña, ¿sí? Es un procedimiento muy rápido. Sí, y difícilmente das implantes como tal. Ahora bien, mencionaba diferentes tipos de tumoraciones y diferentes tipos de neoplasias que se pueden desarrollar en el área del cerebro. ¿Cuáles son? ¿Cómo las clasifican ustedes? Sí, la Organización Mundial de la Salud tiene la clasificación patológica y que ahora, desde el 2021, se agregó la clasificación molecular. Porque antes teníamos, por ejemplo, nosotros dividimos las tumoraciones dependiendo de la célula que lo inició. Puede ser neuroepitelial, puede ser células de meninges dentro de las neuroepiteliales, puede ser células gliales, pueden ser células que son primitivas, o pueden ser células que producen líquido sufragíneo que se llaman coroideas, y así son 13 distintos grupos de tumoraciones que hay en cerebrito. Pero hemos visto que, por ejemplo, tenemos 2 grupos de tumoraciones, en este caso, por ejemplo, un astrocitoma grado 2, y que uno se comporta muy distinto al otro clínicamente. Entonces decimos, ¿por qué uno, que es un astrocitoma grado 2, es muy agresivo, y otro, que es un astrocitoma grado 2 en otro paciente, no es tan agresivo? ¿Qué hay diferencias? Y vinieron marcadores moleculares, como la isocitrato deshidrogenasa, que es IDH, como el FGR, que es Endothelial Growth Factor Receptor o receptor de crecimiento endotelial, o el que tengas una alteración que se llama una, se me olvidó el nombre, translocación 1P19Q, que nosotros podemos con eso establecer si ante lo que estamos es que tiene mutaciones o no que nos van a indicar si el paciente va a tener un pronóstico favorable
o no para ser más agresivos con el tratamiento o no tan agresivos. Y eso se le pide al paciente cuando se manda a estudiar en patología estas laminillas. Entonces le decimos, ¿sabes qué? Hazle estudios de laminillas, pero aparte hazle estudios moleculares, IDH, FGR y la translocación 1p19q. Le hacen los estudios. Hay algunos otros tumores que se les piden cosas especiales, por ejemplo, genes específicos para estudios de gliomas de línea media en niños o genes de adultos en meningiomas para establecer si hay un meningioma típico. Pero en general se le piden este tipo de estudios y ya nos dicen el reporte. ¿Sabes qué? Es un glioma, que es un astrocitoma grado 2, este es un IDH mutado, FGR mutado y que tiene translocación 1p19. Entonces ya lo clasificamos como un oligoastrocitoma difuso grado 2, IDH mutado. Dicen, y todo eso es importante bastante, porque el tratamiento de elección de él es un protocolo que se llama PBC, con una mucho mejor sobrevida a que si le damos el protocolo convencional con temozolomida y radioterapia al paciente. Entonces, cambia mucho y ya tenemos muchas armas y que apenas vamos empezando para hacer un diagnóstico diferencial y que nosotros podemos establecer si hay alguna alteración. O sea, la importancia de la localización y de qué tipo de tumor es como ustedes van a determinar qué tipo de tratamiento se va a llevar el Sí, está paciente. padrísimo, porque hace 15 años esto no estaba así. ¿Y si hace 15 años no estaba, cómo era que se trataba al paciente con tumoración cerebral? ¿Existía algo ya predeterminado por Sí. las guías internacionales? Sí, en patología nada más eran grados. Veía un patólogo que estaba entrenado para tumores y decía, en las laminillas del microscopio, decía, por estas características, este es un grado 2. Y este por estas características es un grado 3. Obviamente trae necrosis, es un grado 4. Pero le daba la misma laminilla a otros patólogos y decían, se me hace que es un grado 2, ¿no? Oye, no, es un grado 3, mira, tiene esto, pero no cumple todos los criterios, pero los criterios están difusos. Entonces, ¿es grado 2 o grado 3? Es un grado 2. Y era un grado 3 y el tratamiento para grado 2 y 3 varía. Entonces decías, ¿es un 2 o es un 3? ¿Cómo diferenciarlos? Entonces, por eso se fueron ampliando cosas para establecer más específico el qué tan favorable o no sea el pronóstico de este paciente para ser más o menos agresivo. Claro. Si somos más agresivos, podemos contener más el tumor, pero podemos tener más efectos colaterales del medicamento. Si somos menos agresivos, no le hacemos tanto daño al paciente, pero podemos hacer que el tumor crezca. Entonces, eso es lo importante y que nosotros tenemos que establecer con ayuda del equipo multidisciplinario, del neurocirujano y ahora el neuropatólogo y el neuroradiólogo para el diagnóstico diferencial. Y luego nos vamos con el neuropsicólogo para ayudar al paciente después de un diagnóstico como el que acabo de dar hace rato, que fue muy difícil. Obviamente cada diagnóstico es difícil para nosotros los médicos, estamos muy tranquilos, serios, hablando con el paciente, obviamente es un momento difícil para él, pero por dentro, si vieran que para nosotros nos duele mucho tener que hacer ese diagnóstico, pero alguien lo tiene que hacer. Entonces, decirle a un paciente, tienes un tumor cerebral y tenemos que tratarlo. La primera pregunta es, doctor, ¿me va a morir? Le digo, bueno, obviamente tenemos que luchar porque todos como humanos vamos a morir, pero Claro. el que tengas tú una sobrevida mayor o menor dependiendo de estas laminillas, que me digas específicamente molecularmente qué subtipo de tumoración tienes para que nosotros podamos hacer un tratamiento más individualizado en tu caso y segundo, darte un pronóstico dependiendo que otros humanos han pasado lo mismo que tú y que en este caso hemos dado un diagnóstico de sobrevida a tantos años, ¿verdad? Es ahí donde va mi siguiente pregunta. Digo, si se cuentan con los datos estadísticos, ¿cuál es el porcentaje de tasa de mortalidad que tiene una persona cuando ya tiene un diagnóstico de tumoración cerebral? ¿O variable bastante. mucho? Uy, sí, bastante. Con un paciente que tiene un tumor cerebral llamado astrocitoma, varía entre si es un grado 1 o un grado 4. Con un astrocitoma pilocítico grado 1, podemos tener pacientes de 25 o 30 años nada más de observarlos, verlos, ver que no tengan ninguna alteración. Pero si tenemos un paciente que tiene una tumoración como un glioblastoma multiforme, ¿sí? Muy probablemente tenga una muy poca sobrevida en el paciente, que podemos ampliarla ya con nuevos conocimientos, ¿verdad? Ok. Doc, antes de terminar, me gustaría que... es algo que es una diferencia, digo, aquí en este canal hemos tenido oncólogos, variedad de especialidades relacionadas con cáncer o con neoplasias. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a los tipos de cánceres que conocemos actualmente? Cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer del sistema gástrico. ¿Cuál es la diferencia a tratar una neoplasia cerebral a los que ya antes mencioné? Sí, tal vez hay una poquita diferencia, pero para nosotros como neurólogos yo creo que nos ayuda mucho el haber tenido esa formación en neurología, porque muchas veces los pacientes nosotros nos guiamos de unos criterios que se llaman de la RANO, que se llama Radiologic Analysis of Neuro-Oncology, o sea,
qué tanta alteraciones tienen radiológicamente y el seguimiento cada 3 meses con resonancia. Y podemos decir, el paciente no tiene progresión de la enfermedad, está estable. Pero clínicamente el paciente ha avanzado. Entonces, esa sutileza clínica de decir, oye, antes el paciente tenía una movilidad adecuada de las manos y ahora, mira, esta se mueve más lenta, ¿sí? El paciente está avanzando porque el tumor está en esta zona de la mano derecha. ¿Sabes qué? Microscópicamente el tumor va avanzando. Es que la radiografía dice que no, la resonancia dice que no, pero clínicamente sí. Y le tengo que hacer más caso a la clínica que a la radiología. Por eso yo creo que ese es el cierto feeling, ese sentimiento de que a lo mejor en los neurólogos podemos hacer ese pequeño cambio en sistema neurocentral. Obviamente siempre nos tenemos que apoyar con todo el equipo multidisciplinario, Claro. que muchas veces incluye también con oncología y hablar con ellos para que nosotros podamos tener un control más adecuado con el paciente. Todos ayudamos, todos ponemos nuestro granito de arena con la especialidad para el equipo multidisciplinario orientarnos hacia el paciente, ¿verdad? Sí, exactamente. Digo, la pregunta no fue como para demeritar el trabajo de diversos No, especialistas, no, para nada. sino que algo más que nada complejo porque sabemos que usted tiene la especialidad de neurología sumado a neurooncología y al fin y al cabo estamos hablando pues del cerebro, o sea, del sistema nervioso de igual manera, ¿no? Cómo puede afectar inclusive el que haya una tumoración nuestro propio comportamiento o nuestro sistema motriz de igual manera. Antes de finalizar, Doc, me gustaría que nos comentara, ¿existe algo que nosotros podamos hacer para poder evitar desarrollar tumoraciones cerebrales? Hay algunas tumoraciones que pueden ser prevenibles en pacientes que ya tuvieron tumoraciones y tienen enfermedades de tipo neoplásicas hereditarias. Hacerles estudios de screening a este grupo de pacientes que son muy pequeños. Por ejemplo, hay pacientes que tienen una enfermedad que se llama neurofibromatosis y que pueden heredar este tipo de gen anormal y que nosotros podemos anticiparnos haciendo estudios de control previo a que aparezca en alguna tumoración, pero es un grupo muy pequeño todavía de pacientes. La mayoría de los pacientes ya nada más los vemos cuando ya está la tumoración establecida y da datos clínicos. Entonces, todavía es muy difícil hacer screening en los pacientes. El check-up ya de ahora, desde hace ya 4 años, incluye un estudio de imagen a los 48 años en los pacientes, tanto hombres como mujeres, para descartar que no haya ningún tipo de imagen. Pero también nos hemos visto que hay incidentalomas, tumoraciones benignas como meningiomas que están ahí desde que nacimos, que no se han movido y que generan nada más estrés con el paciente saber que tiene una tumoración benigna porque va a pensar que va a malignizarse en algún momento y no. Claro. Entonces es un equilibrio donde sí podemos hacer los estudios y con quién no, aunque el check-up ya hemos visto que a los 48 años se puede hacer un estudio de imagen para establecer que no tengas una tumoración. Excelente. Yo creo que más que nada lo enfocamos mucho al área de prevención Sí. y a partir de los 48 años darle seguimiento a este tipo de situaciones en dado caso de que tengamos alguna anormalidad o por seguimiento clínico más que nada. Doc, le agradezco por estar aquí en este espacio, por compartirnos toda esta información que es de suma importancia para todas las personas que están viendo esta cápsula virtual. Si queremos consultar con usted, si tenemos alguna duda, si queremos incluso corroborar algún diagnóstico clínico que ya hayamos tenido, ¿dónde lo podemos encontrar, Doc? Sí, estamos en Neuromesa, que es en el Centro Médico AVE, en el 6º piso. Y aquí estamos con el Centro de Tumores Cerebrales, teniendo cada vez más el equipo multidisciplinario y que lo hemos visto en las últimas conferencias que tuvimos de neurooncología a nivel nacional. Tenemos que hacer equipo. No podemos solos, obviamente, y esto nosotros hacemos que el paciente tenga, aparte de un mejor control, una mejor relación médico-paciente, porque sabe que somos muchos las personas que estamos en su caso y que queremos lo mejor para el paciente, ¿verdad? Excelente. No pudo haber acabado mejor este video porque tiene toda la razón. Es un equipo multidisciplinario en el cual pues se busca al fin y al cabo el resultado de la salud del paciente, ¿no? Totalmente. Van a estar apareciendo las redes sociales del doctor Alfonso Mesa. De igual manera vayan y suscríbanse a su canal. Es @neuromesa. Y de igual manera suscríbanse a todas las redes de Cap Medical. Es completamente gratis. Comparten este contenido para todas aquellas personas que estén interesadas en pues conocer un poco más acerca de tumoraciones cerebrales y pues también para prevenir. Siempre es muy importante. Nosotros nos estamos viendo en una próxima consulta virtual desde las redes de Cap Medical. Nos vemos el siguiente viernes. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Gracias, producción. Mi nombre es Ángel Prado y les deseo un excelente día y un bonito fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias.